Bueno, continuamos, ahí vuelvo a compartir pantalla. Bueno, y ahí hablo un poco más de lo que es la masturbación infantil. Hay unos tocamientos, ahí Freud plantea mucho esto de los diques de la cultura, ¿no? Y eso lo vemos actualmente, por eso insisto con la importancia de la educación sexual integral, de saber cómo esto es importante también en la constitución de la subjetividad, ¿no? Y es muy común en la actualidad también, no solo en la época de Freud, en la actualidad también es muy común ver cómo se prohíben o, o se castigan la masturbación infantil, ¿no? Sobre todo a las nenas, ¿no? Por ahí a los varones como que se les permite más a forma de juego, pero a las mujeres no. Eso se sigue viendo. Bueno, aquí hablo de 3 fases de la masturbación infantil. La primera en la edad de la lactancia, dice que eso tiene que ver con las etapas, ahí lo vemos en lo que sigue. En la segunda, cuando inician la actividad sexual y la masturbación en la pubertad. Bien. Aquí hablo un poco más de lo que decía sobre el fin de la sexualidad, del fin sexual, perdón. Dice Freud que hay algunas zonas erógenas que están predestinadas, ¿no? Como la boca, el pezón, los genitales, pero cualquier zona, cualquier región de la epidermis, dice, o de la mucosa, puede servir de zona erógena. La importancia del estímulo y de la repetición, dice Freud, va a constituirse en zona erógena siempre que sea estimulada repetidamente y que esto genere placer, ¿no? El fin sexual infantil, dice, consiste en hacer surgir la satisfacción por el estímulo apropiado de una zona erógena elegida de una u otra manera. Esta satisfacción tiene que haber sido experimentada anteriormente para dejar una necesidad de repetirla. Por ejemplo, el chupeteo del dedo. Hay algo del placer ahí, entonces se busca repetir. Bueno, ¿cómo se organiza esto? Dice Freud, se organiza en fases. Bueno, repite aquí que es en esencia autoerótica, la sexualidad infantil. Esto es al encontrar su objeto en el propio cuerpo y el hecho de permanecer aislados y sin conexión todos los instintos parciales se refiere a las zonas erógenas, tendiendo independientemente cada uno hacia la obtención de placer. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Freud plantea que las zonas erógenas durante la infancia obtienen placer de forma aislada, ¿no? La boca por un lado, el ano por el otro, cualquier región de la epidermis, ahí lo ha dicho él, el chupeteo del dedo, ¿no? Así, por separado. En eso consiste la sexualidad infantil. Cada zona erógena otorga el placer por separado y hay que estimular una para obtener ese placer y no tienen relación con otra. El final del desarrollo está constituido por la llamada vida sexual normal del adulto. Bueno, aquí también podríamos criticar varias cosas a Freud, en la cual la consecución de placer entra al servicio de la función reproductora. Mucho para criticarle a Freud. Habiendo formado los instintos parciales bajo la primacía de una única zona erógena, una firme organización para la consecución del fin sexual en un objeto sexual exterior. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice Freud que a medida que se va desarrollando el sujeto y con el despertar de la genitalidad, estas zonas erógenas que estaban aisladas, cada una otorgando placer por separado,
se organizan, ¿no? Se conectan, pero quedan todos bajo el mando de la zona genital, ¿no? Según él, la zona genital va a ser la principal en el fin del desarrollo, que eso quiere decir que se ha desarrollado psicosexualmente. Podríamos criticarle eso también a Freud. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hoy vemos muchas formas de vivir la sexualidad de las personas y no necesariamente quiere decir que no se han desarrollado o que constituyen algo patológico, mucho menos. Bien, ¿se entiende entonces? A medida que se va desarrollando el sujeto, el fin de ese desarrollo es cuando las zonas erógenas se organizan y quedan bajo el mando de la zona genital. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se organiza el desarrollo psicosexual según Freud en diferentes fases? Hablo de una fase anal, de una fase oral, perdón, primero, de una fase anal, de un periodo, de una fase fálica también, y de un periodo de latencia, que es como un periodo en donde él dice que ahí es donde operan fuerte los diques de la cultura. Después de la etapa fálica, de la fase fálica, viene este periodo de latencia, en donde por lo general es ahí en donde los padres suelen mandar a los niños a danzas, a fútbol, a natación, a hockey, ¿sí? Es como para que ahí intervienen los sistemas educativos para canalizar esa energía sexual. Después de este periodo de latencia, bueno, en este periodo de latencia es también donde, según Freud, nos vamos reprimiendo los recuerdos, ¿no? Bueno, después de esto viene la etapa genital, que es esto donde se organizan las zonas erógenas bajo el mando de la zona genital. Bueno, todo esto constituye la sexualidad para Freud, ¿no? Y si no hay genitalidad, por ejemplo, bueno, no que no hay, no es de la misma manera que en la adultez, en la vejez, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos podemos preguntar, este concepto de sexualidad es mucho más amplio, no le da el primer lugar a la genitalidad en ese sentido, ¿no? En el sentido de que constituye una parte, nos constituye como personas la sexualidad, constituye nuestra subjetividad. Entonces va mucho más allá, no es solo genitalidad. Bien, hasta aquí, ahí van a ver en el otro texto, está descrito y en forma más breve y más simple estas fases. Ahí van a tener que identificar en cada fase cuál es la zona erógena que predomina. En la oral, bueno, me imagino que ya se ha entendido cuál es. ¿Cuál es la zona erógena que predomina? Siempre hay un conflicto, ¿no? En cada una de estas fases hay un conflicto que atravesar. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué significa conflicto? Cuando hay una tensión o un desequilibrio, como lo veníamos viendo, ¿no? Y hay algo que resolver. Pero para resolver eso hay que hacer negociaciones. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la zona erógena que se atraviesa? ¿Cuál es la fuente de placer también en cada fase? Bueno, esa parte les toca a ustedes, así que ahí la tienen en el trabajo práctico. Bueno, y con eso vamos terminando ya la materia, así que espero que se haya entendido. Las invito a hacer las consultas. No están consultando y es algo que me preocupa. Entonces, pregunten si algo no se entiende, pregunten si algo no queda claro, si en algo hay que profundizar, pero aprovechen estas instancias. Bueno, mucha suerte con el trabajo práctico y nos vemos en la próxima clase.